Para empezar las recomendaciones, un clásico, los poemas de René Vivien, en este caso traducidos por Aurora Luque, y que también ha hecho el prólogo. Y esta edición para mí es especial porque tiene un epílogo de María Mercè Marçal, que escribió la novela La pasión según René Vivien, que está originalmente en catalán traducida al castellano, y que explora la vida de esta autora. Ahora vemos Titiritesa, de Gerardo Quintià y Mauricio Coarello. Es un álbum ilustrado delicioso en el que tenemos el mundo del circo, hay aventuras, hay imágenes muy rompedoras para cualquier niño, y la peculiaridad en este caso es que no es una historia en que un chico conoce a una chica y se enamoran, sino que son dos chicas. Y os voy a leer un pequeño fragmento que me gusta mucho para que veáis que con un lenguaje muy simple puede ir más allá de lo que suelen ir muchos álbumes ilustrados pensados para niños. Gwendolina iba delante y Titiritesa detrás. «¡Qué bien hueles!», murmuró Titiritesa. «Es colonia de azúcar», dijo Gwendolina. Entonces sintieron una brisa juguetona que les hizo cosquillas en el pensamiento. Transexualidades, con un subtítulo larguísimo, es un libro de R.L. Platero y el autor, no sé si decir autor o autora porque se define como Raquel Lucas Platero, por lo tanto la persona que ha escrito el libro ha hecho un trabajo inmenso. Además tenemos la portada de Nac Bremont, que se ha esforzado por mostrar muchos tipos de cuerpos, por visibilizar tipos de cuerpos que no se ven normalmente en la esfera pública, y es de agradecer. El libro tiene una parte teórica en que explica cosas sobre la transexualidad, también tiene una parte de testimonios porque para escribir el libro se ha entrevistado con un montón de personas, de familias, de transexuales, transgéneros, etc. Y ha hecho muchísimo trabajo, y además tiene unas fichas prácticas para trabajar en las escuelas, en los institutos, etc., o donde haga falta, sobre la transexualidad, que es un tema que se esconde, y el hecho de esconderlo hace daño a muchísima gente, no solo a las personas que puedan sentirse transexuales o que quieran transitar en algún momento, sino también a todos los demás, ¿no? Que no conocen nada sobre este tema y que también les impide reflexionar sobre su espectro de género y les obliga de alguna forma a identificarse en una de las dos casillas, hombre o mujer, que no siempre es donde podemos estar más cómodos. Aquí tenemos Justine, que es un libro de Anne-Charlotte Gauthier, de Diminuta Editorial, que os recomiendo en general porque publica libros muy interesantes. Y en este caso es un cómic o novela gráfica sobre la vida de Justine, que es alguien que nace y siempre está un poco incómoda, no sabe exactamente por qué, y finalmente encuentra su camino y puede ser feliz. Este libro es un libro muy especial, de una edición súper limitada, que se puede comprar solamente en esta librería fantástica que es Cómplices en Barcelona, y también en la web de Llibres Artesans, que es la editorial que lo edita. Es una editorial que hace sus libros a mano y siempre con conceptos originales. En este caso es un libro de aforismos de Sarah Dahan, que se llama Un hambre incómoda, y ya el título me parece genial, ¿no? Porque para mí implica deseo y incomodidad con este deseo, y también dificultad para saciar el deseo, que es algo sobre lo que habla el libro. Son pequeños aforismos muy cortitos, y la peculiaridad, aparte de que el libro está muy bien escrito, es que están escritos dos veces, los tenéis impresos dos veces, y el papel está microperforado. De esta forma, si tú leyendo uno de estos pequeños aforismos o reflexiones piensas en alguien que dices, mira, este pequeño texto le gustaría a tal persona, pues puedes arrancar esa parte, tú te quedas con la mitad del talonario y puedes regalar todo el resto a las personas en quienes has pensado mientras lo leías, y puedes repartir estos pensamientos en tu entorno. Así que muy recomendable Sarah Dahan, y estaremos pendientes de qué más escribe, porque estos textos tan cortitos se nos han hecho demasiado poco y nos ha abierto el apetito para más.